Iglesia, pues tenemos el privilegio ahora de abrir nuestras Biblias a Juan 1 y vamos a seguir en nuestro estudio del Evangelio de Juan que comenzamos hace 2 semanas. Y antes de comenzar, déjame decir a todos nuevamente pues que todos sois muy bienvenidos. Si es tu primera vez aquí, pues nos encantaría conocerte después de acabar el culto, así que permítenos poder saludarte, ¿vale? Y bueno, también en cuanto a estas canciones que acabamos de cantar, qué bueno poder meditar en ese Dios que adoramos, ese Señor que es nuestro Redentor y Roca, y ese Dios que queremos que sea nuestra visión para toda la vida. Y no solamente queremos cantar estas canciones, sino queremos ver cómo están arraigadas en las verdades que encontramos en la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, vamos a leer ahora enseguida Juan 1, 19 al 34. Pero antes de leer, lo que Juan está planteando aquí en el Evangelio de Juan es esta gran pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Qué cosas hizo Jesús? ¿Por qué hizo las cosas que hizo? Pero al final sabemos que también Juan escribe con un propósito que va mucho más allá que simplemente presentar información acerca de la identidad de Jesús. Es que el propósito de Juan es que este conocimiento de quién es Jesús provoque en nosotros una respuesta sobre esa identidad y autoridad de Jesús. Como vimos la semana pasada, el propósito de todo este libro se encuentra en Juan 20, 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, queremos pensar en esta mañana sobre quién es Jesús, cuál es nuestra respuesta ante su identidad. Y aunque obviamente nuestra respuesta sobre la identidad de Jesús no cambie su verdadera identidad, sí queremos hacernos la pregunta, ¿cuál es nuestra respuesta en cuanto a quién es Jesús? ¿Cuál es mi respuesta personal sobre quién es Él? Pues hace 2 semanas, cuando dimos inicio a este estudio del Evangelio de Juan, vimos el prólogo, los primeros 18 versículos, donde Juan ya arranca bien fuerte con varios conceptos teológicos muy importantes acerca de la identidad de Jesús, donde vimos que en primer lugar Jesús es eterno, que en el principio ya existió, siempre ha existido, pero también Jesús es divino, ya que era con Dios y era Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad. Y aunque Jesús siempre ha existido, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvimos viendo esto, como Jesús es plenamente Dios, pero también plenamente hombre. Y todos los que confiamos en Jesús seremos adoptados como hijos de Dios. Y ya con esta introducción, quiero que me acompañéis en vuestras Biblias a Juan 1, 19 al 34. Vamos a leer ahora en castellano y dice así. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús y venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu, que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Dios, muchísimas gracias por tu palabra. Señor, estas palabras no son cualquieras, sino tienen poder para revelar a nosotros quién eres tú, quién eres Jesús, y nos ayudan a poder meditar en esta mañana sobre nuestra respuesta ante quién eres Jesús. Así que guía este tiempo, Señor, ayúdanos a meditar sobre este testimonio de Juan el Bautista, pero sobre todo para ver su enfoque principal, que no era destacar él mismo, sino apuntar a los demás, a ver realmente quién era Jesús, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que guía este tiempo, abre nuestros ojos para ver tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Pues vamos a ir por partes. Tenemos aquí lo que es el testimonio de Juan el Bautista. No es Juan el autor de este evangelio, sino Juan el Bautista. Entonces vamos a ver quién no es Juan y aparte también quién es Juan. Y también luego vamos a ver quién es Jesús según el testimonio de Juan y pues poder aplicar todo esto a nuestras vidas, ¿vale? ¿Qué es lo que ya sabemos de parte de Juan el Bautista? Ya en el Evangelio de Juan, lo que vimos hace 2 semanas, ya sabemos que hubo un hombre enviado en versículos 6 al 8, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto ya sabemos acerca de Juan el Bautista, pero ahora tenemos una interactuación interesante en cuanto a estos fariseos que fueron enviados a preguntarle, ¿pero tú quién eres? Y él dijo, yo no soy el Cristo. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué daría esta respuesta? ¿Por qué daría esta respuesta? Si no le habían preguntado si era el Cristo. Es que Juan ya en sí tenía un ministerio bastante poderoso, había llegado a ser famoso porque iba predicando y bautizando. Entonces por eso atraía a gente para escucharle. Entonces estos llegan para preguntarle, ¿pero tú quién eres? Desde un inicio Juan deja muy claro que él no es el Cristo. Juan sí había venido para dar testimonio de Cristo, para apuntar a las personas a ver al Cristo verdadero. Entonces siguen preguntándole, pues, ¿qué pues? Si no eres el Cristo, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. Que curiosamente esta pregunta viene en base a la profecía que encontramos en el último libro del Antiguo Testamento. De hecho, las últimas palabras, como termina el Antiguo Testamento,
en Malaquías 4, 5 al 6. Ese profeta Malaquías había profetizado que Elías vendría a preparar el camino del Señor. Y dice así en Malaquías 4, 5 al 6, He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pues es interesante con ese contexto que Juan el Bautista dice, pues mira, yo no soy este Elías, pero de manera literal. Juan no era el mismo Elías que fue llevado al cielo sin haber muerto, como encontramos en 2 de Reyes. Juan el Bautista no es ese Elías de manera literal. Sin embargo, podemos considerar que de manera simbólica Juan el Bautista sí es un tipo de Elías. El hecho de que vino para dar testimonio de la luz. Él sí había venido para hacer volver el corazón rebelde. Incluso podemos recordar antes del nacimiento de Juan el Bautista, dice así en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso sí era Juan el Bautista, un tipo de Elías que señalaba a los demás a ver la grandeza de este Cristo que había venido. Jesús mismo también afirma esa identidad de Juan el Bautista en Mateo 11, diciendo en versículos 11 al 14, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos. Mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, otra vez tenemos aquí Jesús mismo afirmando que sí, en cierto sentido, Juan el Bautista sí era un tipo de Elías, aunque no de manera literal. Por eso Juan dice, pues no soy ese Elías de manera literal, pero siguen preguntando, si no eres entonces el Cristo, si no eres Elías, ¿eres tú el profeta? Pues otra vez la respuesta es que no. Y otra vez, esta pregunta también surge de lo que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de un profeta mayor que vendría en Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que le mandaré. Entonces, Juan, al llegar aquí, Juan el Bautista, y con estas preguntas, él está afirmando que, mira, no soy el Cristo, ni siquiera no soy Elías, no soy ese profeta. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues tenemos que dar una respuesta de quién eres, qué dices de ti mismo, versículo 22. Y por fin Juan revela algo de quién es, en vez de seguir negando de quién es. Él dice, pues mira, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Eso también viene de la profecía de Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Ese sí soy yo. He venido precisamente para preparar el camino de Jesús. Yo no soy Cristo, pero quiero apuntar a todos a ver la grandeza de quién es Cristo. Entonces siguen preguntándole, entonces si
En versículo 25 le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Otra vez, esta repetición de Cristo, Elías, profeta, enfatizando la expectativa del Antiguo Testamento que sí vendría un Mesías del linaje de David, vendría sí un nuevo Elías preparando la venida del Señor. Sí vendría un nuevo profeta como Moisés. Y él dice, pues mira, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Vamos a hablar enseguida acerca de ese bautismo simbólico, simbólicamente representando la necesidad de ser limpiados, el hecho de que bautice con agua, pero curiosamente Juan les apunta a ver que, mira, ha llegado y está entre vosotros uno que no conocéis, que seguramente nos hace recordar lo que vimos hace 2 semanas, que en Juan 1, versículos 10 al 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es curioso porque Juan el Bautista está todo el rato recibiendo estas preguntas acerca de su identidad y todo el rato Juan el Bautista cambia el enfoque de la pregunta. Y dice, mira, no se trata de lo que yo hago, sino se trata de quién es este Cristo que ha venido. Versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dicen que antiguamente los esclavos eran los que desataban la correa del calzado para luego lavar los pies de los demás. Y Juan dice que ni siquiera es digno de hacer esto en cuanto a Cristo. No sé si captáis, pero Juan está afirmando claramente que es muy, pero muy inferior a Jesús. Que Jesús es claramente muy superior y Juan quiere que todos lo sepan. Dice que estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Curiosamente, los que Juan bautizaba estaban supuestamente confesando sus pecados, estaban supuestamente mostrando su arrepentimiento pasando por las aguas del bautismo, revelando sí un deseo de ser limpiados de sus pecados. Dice así en Marcos 1, 4 al 6, acerca del ministerio de Juan. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y a todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, esto tenemos una idea acerca de quién es Juan y este testimonio que está dando a los demás. Pero ahora Juan, el autor del Evangelio, se enfoca aún más precisamente no tanto en la identidad de Juan el Bautista, sino la identidad de Jesús, a partir del versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué grandes noticias. Inmediatamente para los judíos este lenguaje sí provocaría una imagen de sacrificio. Quizás para tú y yo, pues, hablar de un cordero, pues, ¿qué es eso? Pero para el pueblo judío era muy claro. Se refiere a Jesús como el sacrificio perfecto, ese Mesías que fue prometido, pues por fin había llegado y sí, fue el sacrificio perfecto, el que iba a morir en nuestro lugar debido a nuestro pecado. Porque todo el rato en el Antiguo Testamento vemos como la paga del pecado, ¿qué es?
muerte. En Génesis 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que tenemos de Génesis 2 en adelante? En Génesis 3, cuando entra el pecado en el mundo, mueran espiritualmente y todo el Antiguo Testamento está lleno de la muerte. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento también, Pablo afirma en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues debido a esa paga del pecado, repetidamente en el Antiguo Testamento leemos acerca de los sacrificios de animales. Sí hubo diferentes tipos de sacrificios, pero cuando el pueblo judío rompió la ley de Dios, pues tenían supuestamente que traer un animal al sacerdote y ofrecerlo como un sacrificio. Y así, pues, ofreciendo ese sacrificio hubo un sustituto. Esa paga podría ser satisfecha. Y es lo que vemos en Levítico 16, el día de expiación. Dice así, el contexto es importante. Para hacer reconciliación con Dios, el sumo sacerdote pues tomó 2 machos cabríos y uno de ellos fue ofrecido sí en expiación y el otro fue enviado al desierto. Entonces, escuchad lo que dice en Levítico 16, 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío le llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando llegamos al Nuevo Testamento? Y leemos en Hebreos 9 acerca de este mismo rito, pero ahora con un enfoque diferente. Dice en Hebreos 9, 11 al 14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Más adelante en Hebreos 10 nos encontramos con esta realidad de que, claro, los sacrificios del Antiguo Testamento de esos animales al final no pueden quitar los pecados de manera definitiva. Entonces Juan aquí está afirmando que el Cordero de Dios ha venido, ese que quita el pecado del mundo, es Jesús, el cumplimiento del sacrificio perfecto. Él sí tomó la ira de Dios en nuestro lugar y separó de nosotros nuestros pecados. Jesús sí es este Cordero,
un cordero mayor que, como Abraham respondió a su hijo en Génesis 22, 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Jesús sí, era ese cordero de la Pascua que encontramos en Éxodo 12, 13. En Isaías 53 sabemos perfectamente que apunta a Jesús, ese cordero. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero que fue llevado al matadero. Isaías 53, 7. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esa realidad para nosotros, para ti y para mí? Que Jesús es ese cordero que ha venido, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues en base a ese sacrificio perfecto, dice así en Hebreos 10, 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad ahora para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso sí, tiene implicaciones para nosotros, los que en Él confiamos, para limpiarnos a pesar de nuestro pecado. Su sacrificio fue perfecto para limpiarnos y perdonarnos. También afirma esta realidad en 1 de Pedro 2, 21 al 24, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso sí, tiene implicaciones en nuestras vidas, porque ya estamos muertos al pecado y vivamos a la justicia los que estamos en Cristo. No sé si captáis, si veis la belleza de ese cordero perfecto que fue inmolado en nuestro lugar. Específicamente, ¿cómo eso te afecta? ¿Te das cuenta que el sacrificio de Cristo fue suficiente y es suficiente para reconciliarnos con Dios? ¿Os dais cuenta de que a pesar de nuestros fracasos y nuestros pecados, ahora en Cristo no tenemos que esconder nuestro pecado? Ya hemos sido limpiados. El hecho de que su sacrificio fue perfecto significa que no tenemos tú y yo que añadir nada al sacrificio de Jesús. Lo que Él hizo ya fue suficiente. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita nuestra culpa para quienes confiamos en Cristo. Pues Juan continúa diciendo en versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué Juan iba bautizando con agua? En cambio Jesús iba bautizando con el Espíritu Santo. Juan el Bautista no le conocía, dice aquí, hasta que fue revelado. Pero Jesús sí es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Dice en versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es que el bautismo de Juan, aunque representaba pues la confesión de pecados y el deseo de ser limpio, pues Juan no tenía el poder ni la capacidad de poder bautizar con el Espíritu Santo, pero ese Cordero de Dios que vino sí bautizaba con el Espíritu Santo, afirmando y cumpliendo la profecía en Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y como Juan concluye su gran testimonio acerca de quién es ese Cordero de Dios, también afirmando una vez más la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, pues, ¿qué importancia tiene este testimonio de Juan el Bautista para ti personalmente? ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo nos afecta a nosotros estas noticias? Porque no sé si habéis fijado, pero la idea central no tiene que ver con quién es necesariamente Juan el Bautista, aunque obviamente Dios lo utilizó de manera para apuntar a los demás, a Cristo. Pero la idea central es que ha llegado ese Cordero de Dios, el único que es capaz de quitar tu pecado y mi pecado, el único capaz de darnos vida eterna. Es que al final nuestra esperanza no está en Juan el Bautista. Nuestra esperanza está en el Hijo de Dios, ese verbo que fue hecho carne, ese que tiene la vida, ese que es la luz, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces yo sé que nos encontramos aquí, pues quizás mayormente cristianos, los que hemos confiado en ese sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, queridos hermanos en Cristo, tus pecados te han sido quitados. ¿Cómo eso te lleva a adorar a Cristo nuevamente en esta mañana? ¿Cómo esa realidad te empuja a responder a Él en obediencia, pero no por obligación, sino con gozo, reconociendo que a pesar de no merecerlo, Él murió en tu lugar? Y querido amigo, que estás aquí, pero nunca has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, pues quizás puedes preguntarte en esta mañana, pero es que no entiendo todo esto de sacrificio y tanto sacrificio y qué importa nuestro pecado, me da igual. Yo espero que a la luz de esta palabra en esta mañana puedas quizás por primera vez captar la gravedad de tus pecados ante un Dios santo, tu propio Creador. Donde si no has confiado en Cristo, déjame preguntarte cómo lidias con tu pecado. Sabemos que la sociedad pues intenta quitar el pecado de varias maneras, sobre todo minimizando el pecado o intentando negar el pecado. Pero ¿ves la invitación para ti en esta mañana? Que tus pecados pueden ser quitados, literalmente apartados de ti, porque Jesús los llevó a la cruz para sufrir en tu lugar. Como dice Salmo 103, 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
quizás algo que todos podemos aprender, aunque no sea el punto principal del pasaje, pero sí podemos pensar en ese ejemplo de Juan el Bautista, su vida, su testimonio. No tenemos que aparentar ser alguien que no somos. Juan el Bautista sabía perfectamente que él no era el gran protagonista de esta historia. De hecho, él tenía muy claro que él no era digno, pero sí, él conocía al que sí era digno. Entonces, ¿de qué nuestras vidas dan testimonio? Estamos también apuntando a los demás a ver la grandeza de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En conclusión, pues nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa estamos en conflicto con Dios. Y en ese estado de rebelión contra nuestro propio Creador, Dios envió a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves el amor de Dios? Para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él para siempre por medio de ese sacrificio perfecto. Pues Juan el Bautista obviamente respondió a Jesús en adoración, entregando toda su vida, dedicando toda su vida a apuntar a los demás a Él. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta, iglesia? ¿Es posible encontrar mayor gozo y esperanza en algo o alguien que no sea ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues vamos a orar. Dios, no hay nada más que añadir a lo que hemos escuchado, Señor. Yo creo que es un mensaje sencillo y claro para ver tu verdadera identidad de quién es Jesús, Señor. Así que ahora queremos responder cada uno en nuestro corazón en adoración por verte por quien realmente eres. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Dios, por ofrecernos perdón, por ofrecernos vida eterna contigo. Gracias por hacer la obra de reconciliación, Señor, para que podamos estar en paz nuevamente contigo. Y todo esto a pesar de no merecerlo, Señor. Así que cultiva en nosotros más y más adoración por quien eres. Y Señor, por aquel que quizás se encuentra aquí en esta mañana, que no ha confiado en ese Cordero que quita el pecado del mundo, Señor, sigue luchando con su propio pecado. Y la paga del pecado es muerte, Señor. Así que en esta mañana, pues, que esa persona vea una clara invitación de confiar en Jesús como su sacrificio perfecto. Gracias, oramos en tu nombre. Amén.